En el marco de esta escuela de alineamiento ministerial nos siguen desde diferentes naciones donde nos reportan su sintonía. Es en esta noche que damos continuidad a la última noche que tenemos acá, para luego mañana concluir con 3 magistrales exposiciones en la palabra del Señor. Hoy tendremos una conferencia más amplia y para ello quiero llamar al expositor de esta noche. Es el pastor Tommy Moya con nosotros, así que lo recibimos el mensaje y recibimos al mensajero que también lo porta. Él con nosotros hoy. Gracias, amado apóstol. Bendecidos. Qué bueno se siente el incremento, ¿no? De lo que Dios está haciendo en cada uno de nosotros y ha venido haciendo desde el principio, en la cual todos llegamos aquí con esa disposición de ser edificados, afirmados y confirmados en el eterno y glorioso propósito de nuestro Dios. ¿Cuántos han disfrutado este tiempo acá? Yo creo que cada uno de nosotros puede dar fe y testimonio de lo que eso representa y significa. Y aun uno que viene con la intención de impartir, es imposible no ser ministrado con la gracia y la suministración del Espíritu que está fluyendo a través, no solamente desde esta plataforma, sino nuestros intercambios, nuestros contactos, nuestro compartir, el poder saber que en cada uno de nosotros hay una medida de eso que Dios quiere manifestar y que cada uno de nosotros está llamado a también expresar y ministrarle a los demás. Vamos a entrar en materia de trabajo y vamos a continuar lo que hemos comenzado. Desde el jueves en la noche hemos estado allí enfocados en que el realineamiento que tiene que suceder está relacionado, diga conmigo, al propósito. No es otra cosa, está íntimamente y exclusivamente relacionado al propósito. Dijimos que cuando nosotros gestionamos el propósito, somos confrontados con 3 aspectos de la soberanía de Dios. Vimos en la primera noche que el propósito es eterno, es incambiable y es solamente uno. No son 2 propósitos, no son 3 propósitos. Dios solo ha tenido un solo propósito y es que Cristo sea todo en todos. Para eso realizarlo, Dios tuvo que resumirlo todo en Él, reconciliarlo todo en Él, y a nosotros, para poderlo manifestar, nos dio la palabra de la reconciliación y el ministerio de la reconciliación. ¿Recuerdan esa enseñanza? Así que en relación al propósito, estamos claros que es uno, es incambiable y es eterno. Dijimos que en cuanto a los tratos de Dios se refiere, son varios, son muchos y son temporeros. Por lo tanto, algo que Dios puede estar haciendo en un momento determinado de la historia no significa que lo tiene que repetir. Lo que significa es que ese trato particular para ese momento, estación, generación o temporada, cumplió la razón por la cual Dios lo trajo a la existencia. Todo trato de Dios viene improntado, diga conmigo, con la eternidad de Dios. Lo que eso significa es que lo que usted ve temporero en la Escritura, sombras, tipos y figuras, era porque estaban anunciando la intención original de Dios a través de aquello. Me explico, cuando Pablo dice, y la roca que los seguía era Cristo, era porque allí estaba improntado la eternidad de Dios. Allí el propósito de Dios estaba marcado, allí estaba representado, pero no había sido dado a conocer. Es a lo que Pablo le llama, diga conmigo, el misterio, que no le había sido revelado a las generaciones pasadas, pero ahora ha sido revelado por medio de sus santos apóstoles y profetas, y los destinarios de ese propósito, diga conmigo, son todos los santos. Por lo tanto, todos los santos deben de llegar a comprender cuál es el misterio que estuvo escondido, pero que ahora ha sido, diga conmigo, revelado. Así que Dios puede hacer algo particular en un momento determinante y no significa que Dios lo va a repetir. Y tercero, en este particular,
nos dimos cuenta que el gobierno de Dios es incuestionable y es infalible. Nada lo va a detener, Él va a cumplir lo que se había propuesto, Él va a hacer lo que siempre había querido y Él va a manifestar aquella voluntad que tuvo en sí mismo de poder manifestar su propósito en relación a que su Hijo sea cabeza y preeminencia. Diga, cabeza y preeminencia, el todo que lo llena en todos. Dijimos que ese propósito fue concebido en lo eterno, pero Dios quería hacerlo una realidad visible. Y para eso nos dejó 4 capítulos de la Escritura donde no están afectados por nada que afectase la manifestación y cumplimiento de ese propósito. Esos capítulos son Génesis 1 y 2 y Apocalipsis 21 y 22. Génesis 1 y 2 y Apocalipsis 21 y 22 prácticamente son el ciclo completo del cumplimiento del eterno propósito de Dios. El propósito se origina en Dios, aparece en el tiempo y regresa a Dios mismo cumplido y manifestado. Por eso es que al final de todo, Jesús, Cristo, sujeta todo al Padre, queriendo decir, todo fue consumado según el Padre lo había querido desde antes de la fundación del mundo. No sé si a usted le agrada saber que esta película termina bien. Termina bien. Ahora, Dios quería hacer visible lo invisible. Y para eso, Él tiene que entrar en el tiempo. Y es allí donde en Génesis 1 y 2 nosotros vimos, y lo que quiero es esa manera de repaso para ubicarnos y entrar en temática, vimos 3 cosas de las 10 que vamos y estamos aprendiendo en relación a cómo nosotros podemos entender esa intención original. Que no se vaya a quedar simplemente en una declaración interesante, pero que a la hora de nosotros llevarla a la práctica, a la praxis, no sepamos cómo encarnarla en nuestra vida. Porque como vimos hoy, todo aquello tiene la intención de que sea una realidad entre nosotros, la familia de Dios. Que sea parte de nuestra configuración y propósito también aquí en la tierra. Vimos 3 cosas hasta ahora. Número 1, lo primero que vemos en Génesis es a Dios y a su naturaleza. Vimos que Dios existe en comunidad, en familia y en pluralidad. Por eso es que Él expresa cuando va a crear allí al hombre que está compuesto por el varón y la hembra, Él dice hagamos. Él no dijo voy a hacer, Él dijo hagamos. Dios es uno expresado en familia y en comunidad. Y vimos cómo eso se expresó en tiempo real en Jesús cuando vino a dar a conocer y hacer la imagen visible del Dios invisible. Jesús no vino a establecer la religión cristiana. Jesús vino a dar a conocer al Padre. La religión cristiana es la configuración de lo que nosotros hacemos para darle sentido a lo que hemos creído. Pero Jesús no vino a establecer una competencia con el judaísmo. Él vino a dar a conocer el nombre del Padre para que los hijos en la tierra supieran de dónde proceden. Entonces, allí vemos, diga conmigo, es un asunto de familia. Segundo, vimos también en Génesis que hay un hombre que contiene toda la humanidad en sí mismo. Pablo decía que de una sangre fueron creados, ¿qué? Todos los hombres. Ese hombre sabemos que está compuesto ¿por quién? Por el varón y por la hembra. Es un hombre corporativo, es una cabeza representativa. Es el que contiene en sí mismo, de la misma manera que la nueva creación estaba contenida en Cristo el Señor, esa creación primaria de la humanidad estaba contenida en el primer Adán. Lo vimos allí, vimos lo que eso representa, lo que significa, y no quiero repetir mucho de eso porque ya eso lo hemos estudiado. Y tercero, vimos que la corporatividad de Dios en la humanidad. Él dijo, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. La pregunta que habría que hacerle allí al texto es, ¿quién tenía que señorear? ¿Quién tenía que gobernar? Y es evidente
que el llamado a gobierno, el llamado a señorío era para ambos, no era para uno, era para ambos, porque él le está hablando a la especie, él no le está hablando al sexo. Él no le está hablando a la identificación sexual, él está hablando al hombre, que es la especie. Y en el hombre está contenida, ¿quién? El varón y en la hembra. Por lo tanto, Dios dice, hagamos para que ellos, let them have dominion, que sean ellos los que gobiernen. En los ojos de Dios, Él no creó a un individuo, Él creó un ellos. Él no creó un tú, Él creó un nosotros. Por eso el vocabulario del nuevo pacto siempre es plural. Usted va a notar la pluralidad en el nuevo pacto. Usted va a notar que todo es un vocabulario de nosotros. Cristo en ti, no, Cristo en vosotros. Y seguro que cada uno tiene una medida de ese Cristo, pero la plenitud de ese Cristo no está en ninguno de nosotros. Individualmente, la medida, la plenitud de Cristo está impartida a través de todos nosotros como cuerpo. Y eso es genial, porque eso es un golpe contra el orgullo. Es un golpe contra el egoísmo, llegar a pensar que yo tengo todo lo que Dios requiere y necesita para poder cumplir lo que Él quiere hacer. No, yo tengo una medida, usted tiene una medida, mire el que está a su lado y diga, tú tienes una medida que yo necesito. Cada uno tiene una medida dada por Dios y a la medida que esas medidas se van, escuche bien esto, cada vez que las medidas son edificadas correctamente, esas medidas juntas tienen una mayor expresión de la plenitud de Cristo en esa localidad. Por eso el evangelio del yo atenta contra el propósito. Porque divide a la iglesia, separa a la iglesia, segmenta a la iglesia, los más espirituales, los que tienen dones, los carnales, los domingueros, los que apoyan al pastor, los que vienen a la oración, los que no vienen. Y cuando venimos a ver, la gente se ve como entes individuales dentro de la misma familia. Si bien es cierto que no todos llevamos el mismo proceso de desarrollo y madurez, también es cierto que allí hay una medida y allí es que también hay que trabajar para que esos santos puedan llegar a la estatura también del varón perfecto en medio de esa familia. Así que es un nosotros, diga conmigo un nosotros. Y esto es esencial, porque esto tiene que ver primero con la corporatividad de Dios, la corporatividad de la raza humana y la corporatividad que hay en el eterno propósito del Padre. Así que nos quedamos ahí en la mañana y hoy comenzamos con la cuarta cosa que vemos allí en Génesis 1, y es que el hombre, varón y hembra, fueron creados a la imagen de Dios. Diga conmigo, imagen de Dios. Verso 27 nos da fe de eso, pero en el verso 31, si usted nota, hay un detalle hermoso allí, en el desarrollo de toda esa secuencia de cosas que allí está sucediendo. Cada vez que Dios creaba algo particular, dice, y dijo Dios que era bueno. Pero en el verso 31, cuando ya está todo formado, cuando ya está todo terminado, cuando ya Dios termina el acto creativo de lo que le quiere entregar al ser humano como herencia para que lo pueda gobernar, dice el verso 31, y vio Dios que todo lo que había hecho, ¿qué fue lo que vio Dios? Todo lo que había hecho, he aquí, era bueno en gran manera. Diga conmigo, uno solo es bueno, todos juntos es bueno en gran manera. Uno solo es bueno. Usted puede ser efectivo, pero es más efectivo con otros. Usted puede ser un instrumento en las manos de Dios, pero es más poderoso cuando es parte de un cuerpo. Y allí vemos cómo estos textos nos revelan 5 cosas particulares. Hay mucha información hoy que quiero impartir a su espíritu, así que voy a tratar de hacerlo lo más, como tenemos un poco más tiempo, lo más pausado, sin perder el ritmo posible para que usted pueda también tomar sus notas. 5 cosas que vemos allí entonces que están relacionadas
a la creación de ese primer hombre, varón y hembra, que Dios dice que los creó a su imagen y semejanza. Número uno, el hombre fue creado por alguien que ya existía. El hombre fue creado por alguien que ya existía. Segundo, que la creación del hombre fue resultado de la voluntad de Dios. Dios no tenía que crear al hombre, Dios quiso crear al hombre. Dios no tenía ni le debía nada a nadie, Dios quiso crearlo. Tercero, que el hombre fue creado a la imagen de Dios. Cuarto, que Dios dijo que su creación fue buena. Y fue buena en gran manera. Y quinto, que a ese hombre que creó, varón y hembra, que los creó a su imagen y semejanza, le dio dominio sobre todo lo hecho y lo hizo cabeza de la creación terrestre. Esto es importante. Lo hizo cabeza de toda la creación terrestre. Así que la creación del primer hombre, varón y hembra, se convierte ahora en el modelo en el cual Dios quiere crear a todos los demás hombres. Por eso es que el hombre fue creado conforme a un patrón, conforme a un modelo. El primer hombre tenía un parecido a su creador. Él fue hecho a su imagen y fue creado a su semejanza. Y la idea en el hebreo es sombra. Es una representación. Lo que está diciendo es que el primer hombre era una sombra de Dios. Era una imagen de Dios. Pablo trabaja esto en Romanos capítulo 5, verso 14, cuando dice: no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de Adán, de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Por lo tanto, Adán era una sombra. Adán se parecía a Dios. Adán reflejaba a Dios. Adán tenía semejanza a Dios. Adán era como Dios. La pregunta que habría que hacer al texto es: ¿en qué forma y de qué manera Adán reflejaba a Dios? Pero esto nos provoca otra pregunta: ¿a qué se parece Dios? Porque si Adán era el reflejo de Dios, si era la sombra de Dios, ¿a qué se parece aquella sustancia que él fue creado para representar? Y esto nos provoca una pregunta complicada, porque cuando Dios aparece en el escenario de la historia, Él no se explica a sí mismo. Él simplemente aparece. Él aparece en los escenarios de la historia humana simplemente como un ser que actúa independientemente en la creación del universo y del hombre y no da ninguna referencia a sí mismo. Es de aquí que la mente natural del hombre, y yo creo que todos los padres hemos tenido que en algún momento tratar de responder esa pregunta a nuestros hijos: ¿y quién creó a Dios? ¿Alguien aquí le ha tocado? Porque Él aparece sin descripción. Él no dice: vengo de tal sitio, llevo tantos años antes de que ustedes me hayan visto. No, Él simplemente apareció. Para el hombre y la mujer de fe no es requerido una explicación. ¿Por qué? Porque este hombre y esta mujer de fe saben que Dios nunca ha tenido que llegar a ser. Dios simplemente es. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. El apóstol Yasser nos presentó eso hoy en el intercambio de Moisés y Faraón. Él es el gran yo soy, el que siempre fue, el que siempre es y el que siempre será. Él no tuvo principio y tampoco tendrá fin. Él es de la eternidad hasta la eternidad.
Jesús lo dijo así acerca de Dios. Juan 5:26. Pues como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado el tener vida al Hijo en sí mismo. Por lo tanto, Él es infinitamente eterno. Él es el principio de todos los principios. Él ha causado todas las cosas, pero nada lo ha causado a Él. Él no habita en el tiempo habita en Él. Él es la misma eternidad. Él es lo infinito. Él es lo más profundo, y ese es el Dios que usted y yo le servimos, le adoramos, le honramos y hemos sido llamados a manifestar en propósito. Pero no nos contesta todavía la pregunta. Porque si esto es así en relación a Dios, entonces ¿en qué manera y de qué forma Adán le hace sombra? ¿De qué manera Él es su imagen? Y la respuesta a esta pregunta está en saber que aunque Dios mismo no se explica en la Escritura, Él se revela a sí mismo. Él se revela a sí mismo. Él quiere ser conocido por el hombre, porque si no tenemos ese conocimiento, nunca podremos llegar a saber cuál es la intención original para crear al varón y a la hembra a su imagen y semejanza. Así que para Dios darse a conocer, Él mismo lo tiene que iniciar. Por eso es que cualquier movida que Dios hace tiene la intención de mostrar algo acerca del mismo. De hecho, lo que usted y yo podamos conocer de Dios hoy, Él fue el que tuvo la iniciativa. Usted no escogió a Cristo. Cristo lo escogió a usted. Por lo tanto, toda iniciativa de Dios tiene la intención de ¿qué? De darse a conocer. Y ese darse a conocer está contenido en 25 versículos del primer capítulo. Allí hay 8 declaraciones que nos dejan saber qué es lo que Adán tiene que reflejar. ¿Qué es lo que Adán tiene que manifestar? ¿Qué es lo que Adán tiene que dar a conocer? ¿Y qué es aquello a lo cual Adán le hace sombra? Y esto es sumamente importante, mis amados hermanos, porque acciones externas son expresiones de una realidad interna. En otras palabras, lo que uno hace revela lo que uno es. Y cuando Dios hace o dice algo, es porque está revelando algo de sí mismo. Y miren estos versos. Se los voy a mencionar y la acción que Dios llevó a cabo. Verso 3, dijo Dios. Verso 4, vio Dios. Verso 5, llamó Dios. Verso 6, separó Dios. Verso 16, e hizo Dios. Verso 17, y puso Dios. Verso 21, y creó Dios. Verso 22, y bendijo Dios. Cada acción nos está revelando algo de su personalidad. Nos está revelando algo de su esencia. ¿Qué es lo que nos están diciendo esos 25 versos allí? Que Dios es un ser que piensa, que ama y que desea. Dígalo conmigo. Es un ser que piensa, que ama y que desea. Dios tiene intenciones. Dios tiene una gestión. Por lo tanto, los primeros versos, las acciones de Dios allí nos muestra que este Dios a quien Adán tenía que reflejar no es un viento por allí o una nube que está flotando y que de alguna manera hay que místicamente decodificarlo. No, es un Dios que tiene, diga conmigo, personalidad. Es un Dios que allí ya hemos visto dos cosas de Él. Primero, no tiene principio, es eterno, es infinito, Él es la fuente de toda la vida, pero también se nos muestra que Él es un ser que piensa, que ama y que desea. ¡Wow! Quiere decir que Dios se revela en la manera que piensa, en la manera que ama y en la manera que desea. Con el factor de que esa expresión de Él es en la dimensión de lo no creado, de lo ilimitado y de lo eterno. Y Adán fue creado para tiempo y espacio. Por lo tanto, Adán tenía que traer a lo visible
lo que ya en la dimensión de lo celestial era una realidad conocida. Dios es un ser que piensa, que ama y que desea. Pero todavía no sabemos cómo Adán le hacía sombra acá. ¿Cómo Adán entonces podía hacer esa imagen? Antes de contestarlo, tendremos que considerar en qué era que Adán no se parecía a Dios. ¿Por qué había también una diferencia? Génesis 2:7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Pablo retoma eso en 1 Corintios 15. Y ahora, por revelación del Espíritu, en el verso 47 dice: el primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es ¿de dónde? Del cielo, es celestial. Por lo tanto, es evidente que en estos textos que Dios y el primer hombre no estaban en el mismo orden y tampoco vivían por la misma clase de vida. Dios no es creado, Adán fue creado. Dios tenía vida en sí mismo, el hombre era un alma viviente. Dios es infinito, el hombre es limitado. Dios es celestial, el hombre es terrenal. Dios no es un superhumano y el humano no es un superdios. No es un Dios inferior ni un superdios. Diga conmigo, no se parecen. Pero es que dice que se parecía. ¿Sí o no? Como que hay allí un encuentro, ¿no? De dos dimensiones que parece que no entran en armonía. Fue Dios el que dijo que lo hizo a la imagen y a la semejanza de Él. Tratemos entonces de entender esto. ¿A qué le tenía que hacer sombra Adán? Diga conmigo, a la naturaleza. Dígalo como que tomó café a las 6. A la naturaleza y a la personalidad. Él tenía que representar a Dios como un ser. Porque Adán en esencia fue creado con la naturaleza esencial de Dios. En esencia es espíritu. Por lo tanto, vemos que Dios primero es un ser que pensó. ¿Y cómo Dios pensó? Expresando su pensamiento en palabras, revelando entonces, y esto es importante y esto va a aterrizar, no se preocupe, expresando que la inteligencia es inherente en la personalidad. Ojo con esto. ¿Qué pasaría si nuestros discipulados provocaran a la gente la capacidad de pensar? ¿Qué sucedería si nosotros gestionáramos de que cada ser humano, a independencia de su capacidad intelectual, la cual es válida, se desarrollan destrezas, se vienen con atributos y capacidades, pero que cada ser humano sepa y entienda que como imagen de Dios en la tierra es un ser pensante? ¿Qué sucedería si vemos aún en los que no parecen la impresión de la imagen de Dios allí en su capacidad pensante? ¿O acaso no es esa la razón por la cual en medio de toda la nueva creación que Dios ha hecho en Cristo, también hemos recibido la mente del Hijo para poder funcionar según la mente divina y los decretos de Dios? La capacidad de pensar es inherente en la personalidad. Por eso es que Dios le puede decir a Adán: Adán, tú eres capaz de pensar, y cuando tú piensas lo puedes expresar en palabras. Génesis 2, 19 al 20. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y los trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre.
Imagínense que cada vez que alguien le venga a hacer una pregunta, usted sabiendo la respuesta le enseña a la persona a pensar. ¿Cómo sería si nosotros, en vez de que la gente piense como nosotros queremos, los llevamos a aprender a pensar como Dios quiere que ellos piensen por ellos? ¡Qué tremendo sería! La gente estaría dejándole pidiendo permiso para tanta tontería. Y serían responsables de sus acciones. Y llevarían conclusiones y respuestas puntuales. Porque está allí en la nueva creación, está la facultad pensante. Está la facultad de poder expresar por medio del pensamiento esas acciones que Dios quiere que nosotros ejecutemos. No solamente Dios era pensante, sino que Dios como un ser amó y expresó su amor, bendiciendo lo que había creado a su imagen, revelando también que la emoción es inherente en la personalidad. Es inherente. Por lo tanto, Adán fue creado con la capacidad de amar. Fue creado con la capacidad de mostrar emoción. La emoción no es mala, lo que es peligroso es el emocionalismo. Tenga cuidado de apagar la expresión emocional de un ser humano, diciéndole que es almático, que todo es emoción. No, enséñele la diferencia, porque la emoción es un canal y expresión de poder disfrutar de virtudes extraordinarias. Lo que es peligroso es el emocionalismo, que es cuando yo no tengo control de mis emociones y mis decisiones, mi proceder está basado en un sentimiento temporero y no en una convicción eterna. Entonces la iglesia debe de expresar gozo, alegría, celebración, bailamos, danzamos, celebramos. Eso no es carnalidad, es carnalidad cuando hay un emocionalismo que no está sujeto al propósito y al espíritu de Cristo. Pero la iglesia es una comunidad que expresa la emoción de Dios. ¿De qué forma vamos a saber cómo se ama? Te amo. Tengo un gozo impresionante en mi ser. Siento a Dios en mi vida. No. Somos seres, diga conmigo, emocionales, no emocionalistas. Jesús sintió el peso del dolor humano. Jesús se compadeció por las ovejas que no tenían pastor. Jesús lloró ante la tumba de un amigo. Jesús mostró a un Dios que tiene emoción, que carga el peso de una humanidad quebrantada. Pero también le gusta la fiesta, le gusta las bodas. Yo creo que era latino antes de judío. Diga conmigo, emoción. Adán tenía la capacidad de amar, de emocionar, de ser un ser que expresara emoción y ser fiel. Y en esto él se parece a Dios. Génesis 2:18. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Génesis 2:24. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Allí el varón y la hembra podían expresar amor, emoción y fidelidad. Como ser también Dios deseó y expresó su voluntad en acción, revelando que la capacidad de decidir es inherente en la personalidad. Dios no creó un robot. Él creó un ser con capacidad de decidir. Quizás mañana hable sobre la necesidad del árbol de la ciencia del bien y del mal. El amor no es legítimo si es controlado por fuerza. El hombre tenía que poder tomar una decisión basada en valor, no en miedo. Por eso es que el factor gobernante en el reino no es la autoridad y el poder de Dios, es el amor del rey hacia los suyos. Y allí el hombre tenía que tomar una decisión. El hombre tiene la capacidad inherente de decidir.
Adán fue creado con el poder para decidir y expresar lo que quería con una decisión. En eso se parece a Dios. Génesis 3:6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. No era que él no estaba, ella lo tomó y se lo dio a él. Él decidió. Ese acto que se lleva allí a cabo, Pablo le llama el pecado de Adán. Note, no el pecado de Eva. El pecado de Adán. Y el pecado de Adán fue ¿qué? Comer. Porque él sacó algo de afuera, que lo ingirió, que se hizo parte de él. Y lo único que Dios quería que fuera parte de él no era la ciencia del árbol de la ciencia y conocimiento de bien y el mal, sino la vida que estaba contenida en el árbol de la vida. Era un asunto, diga conmigo, de decisión. ¿Por qué vida iba a vivir? Por lo tanto, allí vemos que el hombre fue creado a la imagen de Dios en el sentido de que Dios tiene personalidad conforme a la de Dios, con la capacidad de pensar, de amar y de decidir. En ese sentido, entonces, el hombre era una imagen en la tierra. El hombre amaba, el hombre decidía y el hombre también podía pensar. La sustancia era Dios y el hombre era el reflejo de esa sustancia. Pero había una diferencia significativa y era que ambos vivían en dimensiones diferentes. Dios pensaba, amaba y decidía en el nivel de lo no creado, lo ilimitado, lo eterno y la vida divina, mientras que Adán amaba, pensaba y decidía en el nivel creado, limitado, finito y la vida eterna. Por lo tanto, la imagen y semejanza que tenía el hombre de Dios a través de la personalidad hacía posible que ambos tuvieran comunión y cooperación, pero la distancia en las esferas hacía que la relación de ellos fuera una donde Dios tuviera que venir a Adán, porque Adán no podía estar donde Dios existía. Por lo tanto, Dios sí seguiría siempre siendo el creador y Adán el creado. Dios era soberano y Adán era un súbdito. Y es allí donde está el límite. Por eso Dios le puso límites intelectuales, emocionales y de voluntad a Adán. Adán era completamente libre para pensar, amar y decidir dentro de la voluntad de Dios. Fuera de la voluntad de Dios estaría en peligro. Todo lo que fuera dentro de esa voluntad que Dios había puesto y los límites que Dios había establecido, que era solamente una prohibición, él estaba completamente seguro. Así que la limitación que Dios le puso era necesaria para mantener al hombre en el plano de lo perfecto y pudiera cumplir con la completa posibilidad de su potencial para mantenerse en comunión y en cooperación con él. Así que Dios no solo creó al hombre para que fuera imagen, sino que también creó al hombre para que viviera, diga conmigo, en unión con él. Se fundieron las dos dimensiones, la visible y la invisible, se hicieron una realidad. Ahora Dios, por medio de Adán, sería visible en el planeta de los hombres. Este no es el planeta de los demonios. Este es el planeta de los hijos de Dios. Por eso el propósito lo redefine todo. El propósito nos regresa a ser custodios de la creación. A saber que la creación gime, el espíritu gime y nosotros gemimos para que sea libertada de la vanidad a la cual fue sujeta. Nosotros podemos ser parte de la respuesta del deterioro alrededor de nuestras congregaciones. Podemos ser parte de la respuesta del deterioro del ambiente. Podemos ser parte de la respuesta de la basura que está alrededor y en vez de criticarla y esperar que el diablo se lleve a todos esos que tiran la basura ahí, ¿por qué no movilizamos a la congregación y le damos un sentido de que nosotros somos los custodios de la creación que Dios nos ha entregado por herencia? En vez de estar metidos siempre adentro, buscamos proyectos donde podemos ¿qué? Hacer la diferencia en medio de nuestras comunidades. Que podamos penetrar en escenarios, en lugares, porque después de todo, gente pensante, gente que ama y gente que decide puede hacer la diferencia donde quiera que estén.
Pero gente que lo que quiere es irse para el cielo, porque esto aquí está terrible, esa gente son un estorbo en el propósito. No estoy diciendo que no van para el cielo, digo que son un estorbo en el propósito. Pero gente pensante, gente que decide, gente que siente el dolor de la humanidad, son gente que se movilizan, son gente que miran alrededor, son gente que empiezan a hacer preguntas, ¿por qué estas murallas están derribadas? Son gente que empiezan a decir, ¿cuántos ancianos viven en nuestra cuadra? ¿Cuántos ancianos todavía viven solos allí, que no hay nadie que los visite? Y en vez de estar cantando 7 días dentro de la congregación, le ponemos piernas al propósito y salimos a hacer la diferencia en el lugar donde Dios te ha establecido como una casa y expresión de Dios. Es allí donde miramos. ¿Por qué? Porque estamos ahora redefiniendo todo conforme al propósito. Es allí donde entramos. Y allí están las cargas. Por eso hay cargas que Dios pone en el corazón de los santos, para hacer una respuesta a la injusticia, para hacer una respuesta a la inigualdad, para hacer una respuesta al abuso. Es allí donde empieza con nosotros, que entre nosotros un necesitado no pase desapercibido, que tengamos conciencia que estamos ayudando primeramente a la familia de la fe, que cada uno de los que está allí sienta que es parte de una comunidad que está interesada no solo en su diezmo y en su ofrenda, sino en su desarrollo de vida para que pueda ser una expresión visible también de Cristo en la tierra. Es allí donde esto tiene su inherencia. Porque somos gente pensante, gente que ama y gente que decide. Entonces, Adán tenía que representar eso en la tierra. Ese ser humano, entonces, compuesto por él y ella, serían la expresión visible de lo que Dios quería manifestar en el tiempo. Por eso es que se requiere, diga conmigo, un nosotros. No se requiere uno, un super ungido, un super apóstol, un super pastor. Se requiere un nosotros. Si no pasamos, si no nos movemos de la idolatría de las celebridades evangélicas, y seguimos perpetuando el culto a la personalidad, no vamos a poder ver una iglesia empoderada manifestando la razón de su existencia. Cada cual tiene su función, pero hermanos, mientras sigamos echándole toda la responsabilidad y el pueblo de Dios diciendo que vaya el ungido para que me diga lo que Dios dijo, mientras nosotros estamos aquí cantando un ratito para que esto se termine e irnos al cielo, estaremos perdiendo el tiempo haciendo escuela hasta que Cristo venga o nosotros nos vayamos. Pero yo creo que aquí se ha reunido una generación de relevo que tiene la intención de reconfigurar una cantidad de cosas que tenemos que gestionar. Yo no sé si usted está dispuesta a decir, Señor, yo quiero, estoy, me atrevo, no sé cómo lo vamos a hacer del todo, pero yo sé que aquel que te llamó también sabe por qué te trajo hasta aquí, porque hay algo particular que en ese escenario nos corresponde también a nosotros manifestar. Y yo quiero creer que esta escuela es esa punta de lanza dentro de todas las otras cosas que se están haciendo en las naciones, y cada uno de los que estamos aquí juega un papel crucial, crítico y determinante en que esto pueda avanzar en medio de esta generación. La tarea es intensa, nadie dijo que sería fácil. Pero yo creo que aunque avancemos una pulgada, es una pulgada que no hemos perdido. Es un paso que hemos dado, es un avance que hemos hecho. Se requiere un nosotros. Efesios 4, 3, 9 al 11. Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de ¿quién? ¿Por medio de quién? Léalo. ¿Por medio de quién? De la iglesia. A los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo ¿en quién? En Cristo el Señor,
¿Quién da a conocer a los principados y potestades? Diga conmigo, ¿quién? La iglesia. No es nuestro ministerio personal, la iglesia. No es nuestro llamado, la iglesia. Nuestra tarea no se justifica si la iglesia no está haciendo la tarea. Podemos tener el título, podemos haber logrado los privilegios, podemos haber logrado las sillas de privilegio, pero si la iglesia no está ejecutando la tarea, hermano, no es justificable. Yo sé que se oye fuerte, pero tiene un propósito, hermano, y es que podamos entender que si Dios te llamó es para que tú seas uno que edifica a su iglesia, para que sea su iglesia la que lleve a cabo la obra del ministerio. Y es una tarea intensa, pero es necesaria. Así que diga conmigo, es la iglesia la que lo da a conocer. ¿Cómo estamos y cómo nuestra gestión a través de los ministerios, programas, desarrollos, desde los niños hasta hasta la tercera edad, está o desea hacer esto una realidad? Así que probablemente tengamos que ir, tengamos que sentarnos otra vez, tengamos que evaluar nuestros programas, tengamos que darnos cuenta si a los niños los estamos poniendo en un salón con una película del Antiguo Testamento para ver a Moisés, porque no tenemos preparados los maestros para poder gestionar esa tarea de formar esa generación para que cuando llegue a la adolescencia, ¿me explico? Es allí. Porque si salimos de aquí nada más a proclamarlo y no vamos a trabajar en el corazón del asunto, y es allí donde usted también va a encontrar que probablemente se puso a hacer cosas cuando no tenía el personal listo para hacerlo. Entonces terminamos con ¿qué? Con carga. Terminamos cargando gente. Cuando a mayor cantidad de gente participando con la carga distribuida, deberíamos de avanzar muchísimo más rápido. Entonces no es tanto cuánto podemos hacer de una vez, es que lo que hagamos podamos ¿qué? Manejarlo de cierta forma que cumpla un propósito particular. Y es allí donde nos necesitamos. Ese gesto del apóstol Yasser, impresionante, impresionante. ¿Sabe la cantidad de dificultades que le puede evitar a usted saber cuál debe ser el perfil de un adorador del nuevo pacto? La cantidad de dificultades que puede, nada más ese gesto, hermano, es impresionante lo que nos puede ayudar. Entonces allí es donde nos vamos ayudando. ¿Qué tiene qué tú haces bien? ¿Qué gracia te dio Dios? ¿De qué forma te puedo ayudar? ¿De qué manera me puedes ayudar? ¿Qué tú tienes que Dios te ha dado para que esta casa ministerial pueda solidificarse en esto? Y cuando venimos a ver, hermanos, hemos creado una revolución en la tierra, movilizando a los santos para que sean los santos los que hagan la tarea para lo cual Dios los ha llamado en Cristo. Es allí. Quinto principio que se ve allí antes de Génesis 3 es dominio y gobierno. Se le dio señorío. Se le dio señorío en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Note que dice todo animal que se arrastra, incluyendo la serpiente. Tenía la comisión de antemano. Por lo tanto, Dios no solo quería ser visible, sino que el hombre ejerciera autoridad, y eso también incluía la serpiente. Dios nunca ha querido gobernar solo. Él quería gobernar junto a y a través de los que había creado a su imagen y semejanza. No quiero entrar mucho allí porque ahorita vamos a tratar otros puntos importantes. Pero quiero que note que a través de todos esos capítulos, de todos esos versos en Génesis, cada vez que Dios crea una vida con un mayor nivel de conciencia, hasta que llega al hombre, que es la vida suprema, que hace, que le imparte la vida almática, bios, la vida que ahora lo hace existir en tiempo y espacio, pero el hombre no contiene en sí mismo la vida eterna. La vida eterna estaba representada en el árbol de la vida. Por lo tanto, la serpiente, representando a Satanás,
posee una vida superior, porque es una vida no sujeta al tiempo y espacio. Y es allí donde Dios quiere que el hombre, por medio de la obediencia, comiendo del árbol de la vida, ejerciera gobierno y autoridad sobre todas las otras clases de vida existentes. Dios quería que el hombre gobernase con él por medio de la participación de la vida. La sexta cosa que vemos es un jardín, capítulo 2, verso 8. Todo esto es antes del pecado y de la caída del hombre. Capítulo 2:8, Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Note por favor que este jardín fue creado antes de la caída, por lo tanto está relacionado al eterno propósito. Este jardín no es parte de la creación. Dios puso un jardín. Por lo tanto, este jardín es un lugar de conexión. Diga conmigo, de conexión. Dos cosas se conectaban allí. El jardín conectaba lo visible con lo invisible. Conectaba a Dios invisible con el hombre visible. El jardín era un punto de encuentro. El jardín era el lugar donde Dios entraba. Por eso es que donde Dios le habló al hombre fue, diga conmigo, en el jardín. Por lo tanto, aquel jardín era un lugar de reunión donde dos esferas se conectaban, la esfera visible y la invisible, la espiritual y la natural. Allí Dios y el hombre se reunían. Por lo tanto, el eterno propósito de Dios, ¿qué persigue? Fusionar. Para los antiguos, hermanos, no había tal cosa como el cielo arriba y lo demás abajo. Eso es una mentalidad de nuestra parte del mundo occidental. Cielo es simplemente la realidad misma de la sustancia que tenemos visible, pero que tiene una expresión no visible. Por eso es que podemos decir que en Cristo es como si tuviéramos el cielo que en la tierra. El jardín es esa fusión. Dios siempre ha querido que sea una sola cosa. Es la fusión de lo invisible y lo visible. Él nunca quiso que fueran dos esferas o existieran separadas la una de la otra, lo secular y lo espiritual. Usted y yo no hacemos cosas ni seculares el lunes y espirituales el domingo. Usted y yo todo lo que hacemos lo hacemos como para el Señor, porque de Él recibimos recompensa. Eso es una mentalidad de los monjes que se separaban, porque ellos decían que si hacían y llevaban a cabo ciertas actividades, ellos iban a santificarse porque la carne estaba corrompida y tenía que ser sujetada y sometida. Ahora en Cristo el propósito lo ha redefinido. Usted no hace cosas para ser espiritual, usted hace cosas porque es espiritual. Usted y yo hemos regresado a nuestro génesis. Hemos nacido del Espíritu. Estamos siendo renovados en el entendimiento. Pero también ya se ha dado el pago inicial de la glorificación de este cuerpo corruptible. Por lo tanto, usted fue salvo, está siendo salvo y será salvo el día de la resurrección. Este jardín estaba allí con un propósito. Jesús hace esto una realidad. El primer Adán falló, pero el postrer Adán lo cumplió a perfección. Jesús fusionó lo visible con lo invisible. Dios hecho hombre, Jesucristo, el Hijo del hombre y el Hijo de Dios. Él trajo lo que no se ve a lo que se ve, para conectar lo que se ve a lo que no se ve. Por eso es que usted y yo, mire, es que cuando nosotros hablamos el lenguaje del propósito, sonamos raro. ¿Ah? Sonamos raro. Allí sí que vamos a sonar raro. Miramos las cosas que no se ven. Vaya y dígale al primo suyo en converso, yo estoy viendo lo que tú no ves. A ver qué le dice. ¿Me estoy explicando?
Y usted viendo el juego allí, el tipo da el cuadrangular y dice, wow, qué tremendo, estoy aquí sentado contigo y con Cristo en lugares celestiales. ¿Te quiere volver a alguien descontrolado? Háblele el lenguaje del propósito. Yo conozco la mamá tuya, nació allá en Santiago, oye, hace como 40 años, fíjate, la mía también, pero yo vengo antes de ella. ¿Me estoy explicando? El lenguaje del propósito te saca de la zona de lo visible. Y allí ellos te ven y te ven venir para acá. ¿Y para qué tú vas para allá? ¿Para qué tanta cosa? Y dices, no, ¿cómo no voy a ir para allá si esa es mi verdadera familia? Ustedes fueron la excusa que Dios usó para traerme al planeta. ¿Me está entendiendo? El lenguaje del propósito nos hace sonar raros. Te hace ver raro. No caminamos por vista, caminamos por fe. Y si usted quiere poner a alguien que diga, no, este sí, que ahí en esas escuelas lo están volviendo loco, le están lavando el cerebro, ten cuidado con esa gente, usted vaya al funeral y le diga, wow, qué pena, han muerto, yo nunca moriré. Si lo quiere acabar de... ¿Cómo que no vas a morir? Si te estás poniendo viejo, sí, pero tú mueres, porque no puedes, quizás no estás en Cristo, pero yo duermo, y el día de la resurrección seré levantado con un cuerpo incorruptible. Diga, el propósito lo redefine todo. Todo lo redefine. El propósito fundió lo visible y lo invisible en Cristo. En el jardín también había una ferretería. De veras, se lo voy a mostrar. Había una ferretería. En el jardín había materiales con los cuales Dios iba a construir algo. Se nos dice que allí había un río. Por eso usted puede trazar el río de Génesis, Apocalipsis. Pero se nos dice también que en ese río se producían tres cosas. Se producía oro, bedelio y onice. Los estudiosos dicen que ese bedelio eran perlas. Por lo tanto, allí habían oro, perlas y onice. El hombre bebía del río. En ese río habían y contenía los materiales de edificación. Por eso, si pudiéramos ver en Dios, veríamos que en Dios hay un río. No lo dijo Jesús. El que de mí beba. No lo dijo él. El que de mí beba, le durará la sed hasta el próximo culto. El que de mí beba no tendrá sed jamás. Él contenía el agua. ¿Quién era el agua de Jesús? El Padre. ¿Quién es el agua de nosotros? El Hijo. Por lo tanto, nosotros podemos beber de su Espíritu. Y cuando tú y yo bebemos de su Espíritu, estamos tomando agua de aquel río. Y cuando tomamos agua del río, nos llega lo que había en el río: oro, perlas y piedras preciosas. Es una configuración espiritual de la casa que Dios está construyendo. ¿Por qué? Porque Dios ha estado edificando una casa desde el principio. Dios quiere habitar en una morada no hecha de manos de hombre, sino en una morada en cuyo arquitecto y constructor es Él. Por eso esa casa usted la ve en Génesis y esa casa la ve en Apocalipsis. Por eso Pablo decía, cuidado el que está construyendo con heno, madera y hojarasca, porque cuando venga el fuego no podrá sostener, pero cuando construyes con oro, con perlas y con piedras preciosas, la prueba podrá sostenerse la casa, aunque el fuego la pase por la prueba. Nos están edificando. Y cuando usted y yo bebemos de ese río,
bebemos de ese río. Dios por medio de su Espíritu está allí poniendo las piedras vivas donde van. Dios está trabajando. Yo no sé si eso a usted le emociona, pero a mí me emociona saber que Dios está activo haciendo lo que siempre había querido, tener una morada entre los hombres, y la tuvo en Jesús, pero ahora la tiene a través de su iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Mire cómo termina Apocalipsis. Y Dios me mostró un río. Y Dios me mostró un río de agua, ¿de qué? De vida, resplandeciente como cristal. En el Génesis había un río, en el Apocalipsis también hay un río. Es un río limpio, es un río de agua de vida. ¿De dónde salía? Del trono de Dios y del Cordero. Gloria a Dios para siempre, que usted y yo ya estamos tomando de ese río, y cuando tomamos de ese río, de nuestro interior también correrán ¿qué? Ríos de agua viva, agua que sacia la sed. En el jardín también había un árbol. Y no era un árbol cualquiera, era el árbol de la vida. Y quiero que veas la vida divina antes de cualquier cosa haber sido creada. Esa vida estaba entre el Padre, el Hijo y el Espíritu. Es una vida increada, es una vida eterna. Esa vida entró al tiempo, esa vida entró a lo visible, al mundo de lo visible. No era una vida común, no es una vida animal, no es una vida vegetal, es la vida misma de Dios. Y esa vida estaba contenida en un fruto. Y aquel fruto se le da al hombre. Y se le dice que tiene que cuidar su dieta. Por lo tanto, la vida misma de Dios estaba contenida en el árbol, y el hombre fue ¿qué? Invitado a comer de ella. Si el hombre hubiera comido de aquel fruto, la vida de Dios mismo le hubiera sido impartida. Hasta ese momento él tenía vida almática, alma viviente, vida biológica, vida existencial. Pero si hubiese comido, la vida de Dios hubiera entrado a él. Y al entrar a él, ahora él hubiera sido participante de la naturaleza divina, porque Dios no tiene vida, Dios. En otras palabras, Dios hubiera entrado a él. Usted sabe lo que pasó. El jardín se bloqueó, estuvo inaccesible, pero hace 2000 años atrás se abrió la puerta, caminando otra vez aquel árbol, apareció en la Palestina, allí cuando los hombres no sabían ni con quién estaban tratando. Dios había acabado de abrir otra vez el jardín para que la humanidad viera. Los hombres no lo conocieron, lo crucificaron, fue sepultado, pero al tercer día resucitó de entre los muertos, y ahora el que come de él vivirá. Y si usted ha comido de él, no hay muerte, no hay deterioro. Es más, aunque este viejo hombre se vaya desgastando, el hombre interior se va renovando de día en día, porque nosotros no miramos lo que se ve, sino lo que no se ve, porque lo que se ve es temporal, pero lo que no se ve, diga conmigo, es eterno. Eterno. Allí la vida regresó. Por lo tanto, el árbol camina sobre la tierra. Jesús lo dijo: como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, así mismo el que me come también vivirá por mí. Dios le dijo a Adán: bebe del río, come de mi vida y porta mi imagen. Jesucristo es el árbol de la vida, y eso se merece un amén.
Él lo dijo, comed de mí, yo soy la vida. ¿Y por qué vamos a comer de Él? Para irnos al cielo, para escapar la tribulación, para que el anticristo no nos marque. No vamos a comer por eso, comemos por eso, para que Él pueda cumplir su eterno, maravilloso, glorioso y eterno propósito aquí en la tierra a través de los hijos. Para que seamos la imagen de Dios y a través de su vida podamos gobernar sobre lo que Dios nos ha entregado como herencia. Aleluya. Por eso Juan 1:12 lo dice así: mas a todos los que les recibieron, les dio la tarjeta de membresía. A los que creen en su nombre, les dio, ¿qué? Potestad. Potestad de ser hechos, ¿qué? Hijos de Dios. Diga a todos. Eso es una expresión corporativa. A todos se le dio. El Padre era la comida de Jesús. Él lo decía: yo tengo una comida que ustedes no conocen. ¿Sabe quién es nuestra comida? El árbol de la vida, que es Cristo el Señor. Por eso el que no puede comerlo a Él y el que no puede beberlo a Él no es digno de ser llamado su discípulo. Esto es un continuo comer, es una fiesta, es un banquete. Esto es mejor que un sancocho dominicano. Esto es bueno. Es un Cristo que te renueva, te refresca, te revitaliza. No es un Cristo que te cansa con la religiosidad. Es un Cristo que la vida de Dios fluye a través de ti. Es un Cristo que te levanta si te cae, te sana si te enferma. Es un Cristo que endereza lo torcido. Es un Cristo que puede hacer lo que jamás te habías imaginado. Es un Cristo que te sana las heridas más profundas. Es el Cristo que te libera las emociones cauterizadas. Es el Cristo que ha venido para que tú y yo podamos regresar a la vida. Ese es el Cristo que le servimos. No es un Cristo de historia, no es un Cristo de cultura. Es el eterno Hijo de Dios entregado a nosotros como pan, como agua, para que podamos saciar la necesidad más profunda del ser. Oh, mis amados hermanos, conectemos a la gente a Cristo en la congregación. Conectemos a la gente a la fuente de la vida. Conectémoslos a la razón de su existencia. Conectémoslos al propósito eterno de Dios. Y vamos a ver muchas cosas extraordinarias. Por eso Jesús siempre se presentó como pan, comida del cielo. Pablo dice que Él era el maná del desierto. El maná del desierto. Él miraba hacia atrás y veía, allí estaba Cristo surcando a través de la historia, caminando en el desierto, metido en el tabernáculo, en la roca, en el agua. Estaba allí moviéndose. ¿Por qué? Porque Dios siempre lo ha querido llenar todo de su Hijo. Y estuvo escondido para los anteriores. Mire, Adán hubiera querido estar en la escuela de alineamiento ministerial. Moisés hubiera querido estar aquí. Abraham hubiera querido estar aquí. Isaías, ni se diga, hubiera querido estar aquí. Joselito hubiera querido estar aquí. Ezequiel hubiera querido estar aquí. Usted y yo le hubiéramos hablado de esto y ellos hubieran quedado así porque tenían el velo. Pero usted y a mí nos quitaron el velo. Usted y yo tenemos hoy la revelación de aquello que se nos entregó. Alguien aquí debería decir: Padre, gracias, porque lo que para ellos fue la sombra, para usted y para mí se ha hecho la realidad. Yo no me acerco a un monte que humea, yo me acerco a la Sión celestial. Usted no tiene que ir a Israel para sentir al Espíritu Santo, lo que usted tiene que creer en el Hijo. Usted no tiene una madre Jerusalén en la tierra, tiene una madre Jerusalén en los cielos. Usted es de otra dimensión. Y cuando comemos a Cristo, cuando bebemos a Cristo, oro, perlas preciosas. Y perlas se van liberando allí. Dios no puso al hombre en el Edén y le dijo: arrodíllate y adórame. Eso es nuestro acá, nada malo con eso, pero esa no fue la intención. Él no le dijo: Adán, te voy a crear, te voy a dar 613 mandamientos, si violas uno te mato. Tremendo, ¿no?
Entonces nosotros creemos que Dios creó al hombre para obedecer leyes. Dios creó al hombre para disfrutarlo a Él. La ley fue añadida por causa de la transgresión. Por eso la ley por la cual usted y yo vivimos es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. La ley te condena, la ley te mata. Los 613 usted lo dividirá en ceremonias, en ritos y en otras cosas, pero la ley es la ley. Y Pablo dice que esa ley te mata y te condena, pero el Espíritu te da vida. La mente carnal dice, pues me puedo ir a pecar. No, entonces no has nacido de nuevo. Porque tú no pecas porque no tienes ley. Tú pecas porque eres un pecador. Por eso hay pastores que no predican la gracia, porque creen que si no le predican la ley a la gente se le van a pecar. Lo que pasa es que ya lo están haciendo y ellos no lo saben. Por eso Pablo quería liberar a la gente, que entendieran que en el propósito original es Dios mismo nuestro deleite. Cuando lo comes, tú no quieres manchar la santidad de Dios. Dios no ha cambiado su demanda, hermanos. Dios no ha cambiado su demanda. Esa mentalidad de que la gracia predicada lleva a la gente a pecar es una mente que no ha entendido la gracia. Dios sigue demandando dos cosas de su humanidad: obediencia y santidad. Eso no ha cambiado. ¿Sabe lo que cambió? La forma en que Dios lo logra. Eso fue lo que cambió. ¿Cómo Dios pedía obediencia y santidad? Por medio de leyes externas. ¿Lo pudieron hacer? No. ¿Por qué? Porque ese era el propósito de la ley. Por lo tanto, la ley es buena, santa y justa, porque cumplió precisamente lo que Dios quería que la ley cumpliera. Que el hombre viera la incapacidad que él tenía de salvarse a sí mismo. ¿Qué tuvo que hacer Dios? Jesús tuvo que cumplir la ley para poder estar delante de Dios, para que Cristo, capítulo 2 de Efesios, pudiera abolir la ley. ¿Para qué? Para metérsenos por dentro. Por eso ahora tu obediencia, tú no te puedes gloriar de ella, porque Él produce en nosotros. Él produce en mí. Él produce en mí el querer como el hacer para su buena. Ay, Dios. Ahora sí que me van a dar duro en YouTube. Sí, porque la gente oye esto y dice, sí, tú ves a esa gente. No, se lo está diciendo un hombre que cayó. Aquí no hay un religioso, aquí que todo lo que ha hecho nadie sabe. Y te está diciendo un hombre que Dios sigue diciendo, yo demando santidad de los míos. Pero es cómo esa santidad se expresa. Esa santidad se expresa de adentro hacia afuera. Pablo lo dijo de esta manera: al que no hizo pecado, Dios lo hizo pecado para que usted y yo fuéramos hechos justicia de Dios en él. ¿Sabe también lo que dice 1 Corintios 1:31? Cristo es hecho en nosotros santificación, justificación y redención. Aquí, si alguno se va a gloriar, gloríese en el Señor. Aquí no hay ni una pizca para yo decir, no, es que yo oré 40 días y tú sabes que a mí cuando yo me meto así con Dios, Dios tiene que hacer algo. Tremendo, ¿no? Es que el orgullo humano es asqueroso, man. ¿Ah? Y si lo viste de religiosidad, peor. ¿Me ama todavía? Okay. O sea, allí no dijo eso. Él no dijo, Adán, arrodíllate. No. Él le dio simples instrucciones. Mire, come, cultiva, labra, descansa y cuida tu dieta. Eso fue lo que le dijo. ¿O no fue eso lo que le dijo?
fue después de la caída. Fue después de la caída que Dios tiene que llevar al hombre. A ver, por eso Pablo decía que el pecado produjo muerte de Adán hasta Moisés, aún en los que no habían pecado en la transgresión de Adán. ¿Qué es lo que quiere decir? Que de Adán a Moisés no se sabía cómo ponerle nombre al pecado. No se sabía. Por lo tanto, ¿qué hizo la ley? Le puso nombre al comportamiento. Eso fue lo que hizo la ley. Le puso nombre al comportamiento, y al ponerle nombre al comportamiento, el hombre sabía lo que lo estaba matando. Por eso Jesús no venía diciendo, ¿hago esto o no hago esto? ¿Es bueno o es malo? Sexto mandamiento. No, Él dice, no lo digo yo. Él hacía lo que veía a su padre hacer, y él hablaba haciendo lo que veía a su padre y diciendo lo que a su padre, estaba cumpliendo ¿qué? Ley. Entonces, aquí es que tenemos que regresar, porque nosotros, a través de nuestro desarrollo en el Señor, es más, hermano, como dijo un predicador amigo mío, si usted ha sobrevivido a la iglesia, ya usted venció. Ustedes mismos saben que ni el diablo, si tú has soportado lo que has soportado en las congregaciones, ni el diablo te tumba. ¿Ah? ¿Sí o no? Aquí dentro, no, esto es un taller de refinamiento. ¿Cuántas cosas, hermano, no nos han puesto a nosotros? Requisitos, demandas, exigencias. Muchos de ustedes vinieron, están aquí, le falta un pulmón porque le sacaron el oxígeno de tanta ley, de tanta imposición, de tanta doctrina de hombre, dogma de hombre. Ustedes han sobrevivido por la pura... Bota el golpe, yo sé que usted ha estado queriendo sacarlo de vez en cuando. Sin embargo, mire cuál es el propósito: deleitarnos y disfrutar, comiendo, bebiendo. Ves que la mente carnal oye eso y dice, esto es fiesta todo el tiempo, seguro, pero en Cristo. Y en medio de toda esa realidad del desarrollo de la vida de Cristo, de la formación de Cristo en nosotros, de la manifestación de Cristo en nosotros, no es que esto es una pasarela, no es que esto va a ser fácil, porque después de todo Dios no está formando una guardería de niños engreídos, Él está formando una compañía de una familia de hijos maduros. Por lo tanto, vamos a pasar. Los padres apostólicos nunca hicieron entender a la iglesia de que el hecho de que estaban en Cristo no iban a tener dificultades, no, por lo contrario. Y después que hayáis sufrido un poco de tiempo, porque es necesario que a través de muchas aflicciones entremos. Vendrán persecuciones, vendrán muertes, vendrán dificultades, vendrán enfermedades, vendrán deterioro, pero sobre todas esas cosas ya usted y yo hemos sido declarados que más que vencedores. Ni la muerte, ni la vida, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna cosa creada nos separará del amor de Dios, que es ¿en quién? En Cristo Jesús. Y se te divide la iglesia y creías que las cosas estaban bien y te salen mal y te trajeron una noticia que no esperaba. Todas esas son realidades de la vida. La fe no nos exime de eso. La fe lo que dice es que yo en Dios ya estoy seguro. Y allí es que nos paramos y desde allí es que empezamos. Jesús es nuestro pan. La presión que le pone la religión a la gente, hermano, no está en el propósito original. No está en el propósito original. Si pudiéramos aprender a comer, a beber, desde allí es que surge todo lo demás.
Porque allí está el oro, allí están las perlas y allí están las piedras preciosas. De allí va a salir el amor, de allí va a salir la compasión, de allí va a salir la naturaleza de Dios. Es en Cristo. Eso no hay que forzarlo. Usted no tiene que darle un curso de 12 semanas a un ave para que aprenda a volar. Es orgánico, es normal, debe de suceder. No hay que liberarle a la gente para que aprenda a amar. El amor es expresivo cuando Cristo está siendo formado en nosotros. Es allí donde nosotros podemos encontrar esta realización. También en el jardín hubo una mujer y un matrimonio. En el jardín hubo una mujer. En Apocalipsis 21 y 22 también tenemos a una mujer y un matrimonio. Esto empieza con matrimonio y termina con matrimonio. ¿Dónde estaba la mujer en Génesis? ¿Dónde? En Adán. Estaba dentro de Adán. ¿Adán lo sabía? No. ¿Los ángeles lo sabían? No. ¿Los demonios lo sabían? No. ¿Los animales lo sabían? No. ¿Quién era el único que lo sabía? Dios. Pregunto, ¿en qué día fue que Dios sacó a Adán dentro de Eva? No, perdón, a Eva dentro de Adán. ¿Qué día fue? Diga conmigo, en el 8º día. Por lo tanto, Eva no es parte de la creación original. Eva es el 8º día del primer día de la nueva semana. ¿Lo entendió? Eva sale de Adán en el 8º día. Y desde ese día, Eva aparece en existencia. Por lo tanto, Eva no es parte de la creación original. Eva es una nueva creación. Pero Adán era sombra del que había de venir. Por lo tanto, de la misma manera que Dios tuvo que poner al primer Adán a dormir, tuvo que poner al postrer Adán a dormir, y de la costilla del costado, cuando lo traspasan con la lanza, brotó ¿qué? Agua y sangre, sangre para santificar y agua para impartir vida. Y aquel bendito día sale de dentro del postrer Adán la esposa del Hijo del Dios viviente. Ella fue tomada del costado del hombre. Había un matrimonio. Y ahora esa esposa, como Eva, que tenía el ADN de Adán, era Adán, pero en otra forma. Ella está limpia. En ella no había pecado. Es santa y sin mancha. No fue eso lo que Cristo se presentó a sí mismo. A sí mismo. Ningún hombre le va a presentar una esposa al Hijo. Él mismo se la presentó ya. Está a través de todas las naciones. Él mismo se presentó una esposa santa, pura y sin mancha. Por lo tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Pablo decía, grande es este misterio, mas yo digo esto de Cristo y de su iglesia. Lo que él está diciendo es lo que pasó en Génesis, es lo que pasó entre Cristo y la iglesia. Para ti separarte de Cristo hay que destruir a Cristo. Son una... Lo dejo ahí. Efesios 5, 25 al 27. Maridos, amar a vuestras esposas así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, a fin de presentársela a sí misma una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Esta es la razón por la cual Pablo le escribe a las iglesias que fundó: ustedes son santos. Aún a los corintios, que eran una pelota de carne, los veía como aquello que Dios había santificado para él.
¿No es así que dice la Biblia? 1 Corintios 1:1. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados. ¿Cómo usted hubiera llegado a ese culto? Reverdes carnales que ustedes no se someten al pastor, siempre están hablando por la espalda, mandando tweet y Facebook. Yo sentí esta mañana que Dios iba a trasladar a unos cuantos de ustedes y le iba a arrancar la cabeza. Vocabulario religioso, ¿no? Dios me mostró que está separando el trigo de la cizaña. Metemos la teología rápido allí ¿ah? Mira un hombre que sabe que es propósito. Mira lo que es un hombre que sabe propósito. A todos los santificados. Y los tipos eran una pelota de carne. Mire cómo le llaman. No me cree a mí. Llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor nuestro. Mire, Pablo está diciendo, esta gente que hoy están mostrando esta evidencia, es obvio que ellos no saben lo que ha sucedido en ellos. No han entendido. Están tratando de procesar la vida del Espíritu por la capacidad intelectual. No han entendido. Por eso toda la carta de 1 y 2 Corintios, ¿qué es? Es un contraste entre dos edificios, dos obras, espíritu y carne, primero Adán y segundo Adán. Es lo que quiere llevarlo a que entienda quiénes son ellos en Cristo, lo que en Cristo han recibido, para que aquel que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccione hasta el día del fin, y lo que en el momento parecía que era imposible, Dios lo hará posible, porque Él completará lo que ha iniciado en nosotros. Eso requiere paciencia, ¿no? Porque una cosa es que un hermanito lo diga por otro lado y otra cosa es que te lo esté diciendo allí continuamente. Por eso a veces a quien Dios usa para perfeccionarte no es al diablo, es a los hermanos. Ahora, estemos claros, hermano. ¿Será que nosotros hemos sido expuestos a lo que ya ha sucedido en nosotros y hay una continua afirmación que nos lleva a entender en nuestra facultad espiritual quiénes verdaderamente somos? ¿O lo que escuchamos continuamente es lo contrario? ¿En qué se concentra la mayoría de la predicación y de la enseñanza contemporánea? En lo que te falta, en lo que no tienes, en lo que necesitas hacer. Continuamente es algo que no está, es algo que necesita, es algo que falta tener. Es algo que hay que buscar. Hay que buscar a Dios con más intensidad, hay que orar con mayor fuerza. Nunca sabemos cuándo hemos llegado, si llegaremos. Sin embargo, note de dónde parte el propósito eterno. Parte desde una obra consumada, para que esa obra consumada pueda tener que su eficacia a través de nosotros. Por lo tanto, los santos necesitan saber. Y entre ellos usted va a tener todo tipo de situaciones. Hay gente que no lo va a entender, hay gente que lo va a malinterpretar, hay gente que te va a juzgar, hay gente que te va a decir una cantidad de cosas. Pero tu trabajo y el mío no es acomodar la palabra a lo que la gente quiere oír, es declararle lo que ya Dios ha hecho en Cristo, para que la obra del Espíritu se pueda dar y manifestar a través de los santos. Entonces, conviértete en un predicador del Evangelio de Cristo. No del evangelio de los evangélicos, del evangelio de Cristo, donde Él es todo en todo, donde es todo en todo. Y allí es que vamos a empezar a ver cómo esta vida empieza a manifestarse. Permítame terminar, falta muchísimo. Dios allí, Efesios 3:10, termino con esto. Bueno, sí. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Lo que un día Adán perdió, ahora ha sido recuperado por Cristo. Y ahora la iglesia, que está en el postrer Adán, opera en esa sabiduría de Dios. Y cuando nos reunimos como cuerpo, funcionamos para expresar la imagen de Dios en la tierra. Quiere decir que nuestras reuniones
tienen un sentido particular. Nuestras reuniones son la oportunidad corporativa que tienen los hijos para que a través de sus dones, gracias, para que a través de cada una de las funciones que Dios le ha dado a cada uno de esos miembros del cuerpo, podamos ser la representación visible de la imagen de Dios aquí en la tierra. En medio de todo eso cantamos, pero no nos reunimos para cantar, cantamos porque nos reunimos. En medio de todo eso venimos a escuchar una palabra, pero no nos congregamos para venir a escuchar una palabra. Escuchamos una palabra porque nos reunimos. En medio de todo eso damos, pero no nos reunimos para dar. La razón que debe de motivar nuestras reuniones es para poder ser imagen de Dios en la tierra. Y siendo imagen y expresando quiénes somos, entonces todo lo que hagamos lo haremos ligados y amarrados al eterno propósito del Padre. Es una tarea intensa. Es una tarea que requiere, mis amados, revisar postulados, revisar procedimientos, revisar la manera en cómo estamos haciendo las cosas. Y eso no tiene la intención de decir que lo que estamos haciendo está mal. Eso no es mi espíritu ni mi intención, ni tampoco es mi derecho, sino traernos a la conciencia si lo que estamos haciendo está ligado, amarrado y centrado en dar a conocer el eterno propósito del Padre. Eso va a requerir en muchos aspectos una reforma, regresar. Ninguna reforma es fácil, ninguna reforma se logra de un día para otro. Tenemos 17 siglos de reforma, de deforma. Compartía hoy con el apóstol Yasser que la iglesia vivió sus mejores años, los primeros 250 años. Cuando sin templos, cuando sin lugares de reuniones masivas, impactaron un imperio, trastornaron ciudades, invadieron territorios. Cristo era conocido por todos lugares, hasta que Constantino enclaustra la iglesia. Y de allí para acá hemos tenido periódicamente ciertas expresiones de verdad que se han ido revelando, que el hombre eventualmente termina institucionalizando. Y Dios se ve cada vez en la necesidad de levantar un remanente que quiera regresar a su eterno propósito. Que nos ayude Dios a que no institucionalicemos lo que tiene que ser vivido y experimentado en el Espíritu. Y ayude Dios a los pastores. Si yo quisiera pedirle, si alguien puede tomar el piano, quisiera pedirle que incline su rostro, mis amados hermanos y hermanas. Yo quisiera pedirle a todos los pastores que están aquí hoy, a todos que se pongan de pie con mucho respeto. Su tarea es encomiable, es intensa. A veces nos quedamos cortos en expresar a veces el sentir, y yo confío que usted discierna el corazón más que las palabras, porque yo he estado allí, yo sé esos zapatos. Y a veces suena como que piensa que será fácil. No, créame que no es fácil. Usted está en muchas ocasiones combatiendo con una cantidad de factores y elementos mucho más allá de nuestra capacidad humana de poderlos manejar. Qué lindo. Aquí es que está. En cada uno de ustedes que tiene capacidad de decidir, que tiene gestión administrativa, que puede provocar cambios, que puede iniciar transiciones. Si en nosotros no se inicia, ¿dónde se iniciará?
¿Dónde podrá entonces comenzar una verdadera transición? Es acá. Cada uno de nosotros. Y que con la ayuda del Señor podamos salir de aquí el sábado, domingo, cuando sea, y regresemos y quizás tengamos que replantear. Muchos de ustedes trabajan ya en redes, son parte de lo que el apóstol Yasser está haciendo. Cualquiera que sea tu proceder, mi oración es que el Señor pueda guiarte en esta próxima temporada. Una temporada donde habrá que navegar una cantidad de variables, donde son como las minas que usted no sabe dónde está la próxima que va a estallar. El propósito de Dios nunca se ha ejecutado y se ha llevado a cabo en una generación sin resistencia. Usted lo va a ver desde Génesis a Apocalipsis. Es solamente en Apocalipsis 20 que la serpiente es echada fuera, y el 21 comienza diciendo: y vi la ciudad de Dios. Siempre habrá resistencia, siempre habrá dificultad, pero ante todas y cada una de esas situaciones el Señor nos ha dado ya la victoria. Padre, yo te doy gracias por mis hermanos y hermanas que laboran continuamente en tu obra de ministerio. Allí donde los has llamado, en ciudades, unas más fáciles que otras, unas con mayores recursos que otros, unas con poblaciones diferentes a las otras. Allí, Señor, congregaciones compuestas por diferentes personalidades, con diferentes experiencias de vida, con diferentes teologías. Allí tú has llamado a estos hombres y mujeres, Señor, como una punta de lanza, para ser allí, Señor, unos que gestionen este propósito eterno, Señor, que tú te habías propuesto en ti mismo. Yo te pido, Señor, que en medio de todo lo que ya han vivido, todo lo que ya han experimentado, todo lo que ya conocen, Señor, sean revitalizados, Señor, haya un nuevo fervor, haya una nueva fuerza. Si bien es cierto, Señor, que los años desgastan por el continuo uso y por las continuas tareas, Señor, que tenemos que llevar a cabo, también es cierto que tú puedes renovarnos en un momento determinado de nuestra vida, Señor, para que terminemos el tramo que nos falta con nuestros mejores y mayores años de productividad en el propósito. Señor, si sean 3, 4, 10, 15 años los que resten, que sean años productivos de avance, de fruto, años de crecimiento, Señor, de Cristo incrementando en la vida de los santos. Señor, que ninguno, Señor, crea que lo que está haciendo es en vano, porque tu obra jamás será en vano cuando es conforme a tu propósito. Y allí sientan, Señor, la validación tuya, la aprobación tuya, el consuelo tuyo, la fortaleza tuya, Señor, la vivencia de saber que antes de que tú nos hubieses llamado ya nos habías amado, y que tenemos la plena certeza de que lo que tú te habías propuesto lo cumplirás en y a través de nosotros. Señor, yo te pido por sus familias, por sus finanzas, las cosas que le puedan estar perturbando hoy. Señor, los asuntos de la periferia que continuamente nos roban la atención, nos quitan el ánimo, nos desenfocan del propósito. Señor, que como Pablo podamos ser gente de precisión, olvidando lo que queda atrás, procediendo a lo que está por delante. Señor, fijemos nuestra mirada en la meta. Señor, si alguno tuviese resistencia, que se ha convertido, Señor, en una obra perversa e infructuosa de las tinieblas, trata tú con esa situación particular. Trata tú con tal individuo, trata tú con tal situación. Señor, que cualquier cosa que está impidiendo el avance y la resistencia de que haya un rompimiento, Señor, te pido, Señor, que seas tú removiéndolo, tratando y juzgando situaciones, porque este es tu propósito, es tu iglesia y son tus hijos. En el nombre de Cristo el Señor confiamos.
y descansamos en plena certeza de que el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. En el nombre de Cristo el Señor. Adelante, amados, conforme al propósito eterno.